En este video seguiremos realizando oraciones positivas simples. Recordemos, la estructura de las oraciones que estamos ocupando es la siguiente: sujeto o pronombre personal más el verbo to be. El día de hoy haremos énfasis en la expresión are más el resto de la oración. Debes notar que dividí las oraciones de acuerdo a la estructura. Primero, en color negro, el pronombre personal, en verde, el verbo to be y en azul, el resto de la oración. Primer ejemplo: Lenny and Carl are workers. Lenny and Carl son el pronombre personal. El verbo to be en este caso es are porque es plural, significa son. Y workers es el resto de la oración. Como debes darte cuenta, no usé el artículo a porque de otra manera diría Lenny y Carl son obreros. En este caso es innecesario colocar el artículo a o an porque estamos hablando en plural. Si quiero volver a escribirla, pero solo haciendo uso del pronombre personal, escribiría they are workers. They es el pronombre, el verbo to be es are y el resto es workers. Ellos son obreros. Siguiente ejemplo: Marge and Maud are housewives. Marge es el pronombre personal, el verbo to be are para indicar que son algo y housewives que es el resto de la oración y en este caso es amas de casa. Si quisiera volver a reescribir esa oración usando solo el pronombre personal, sustituiría el sujeto por el pronombre they, que significa por igual ellos y ellas, y dejaría el resto de la oración de la misma manera: they are housewives. Las oraciones que construiremos el día de hoy poseen la siguiente premisa: sujetos y un oficio o profesión. En el primer ejemplo utilizo a Michelle y Barack Obama, ambos son abogados. Nuestra oración tiene que decir Michelle y Barack son abogados, de tal manera que quedaría de la siguiente forma: primero nuestros sujetos, posteriormente el verbo to be y finalmente el resto de la oración. Si sustituyo los sujetos por el pronombre personal, quedaría pronombre personal, verbo to be y el resto de la oración. De manera tal que tengo dos oraciones: Michelle and Barack are lawyers y they are lawyers. Nuestro último ejemplo: Sergio and Elena son soldados. Primero irían nuestros sujetos, luego el verbo to be y finalmente el resto de la oración. O escribiéndolo con pronombre personal, sustituimos el sujeto, colocamos el pronombre, verbo to be y el resto de la oración. Sergio and Elena are soldiers o they are soldiers. Realiza las oraciones que están en la parte posterior de este video.